estar con ustedes esta semana. Ayer no pude grabar el video como lo hacemos todos los domingos por causas ajenas a mi voluntad, pero aquí estoy otra vez con ustedes y bueno, en esta ocasión les traigo una tercera parte relacionada con el tema del metro que hemos estado tratando en las últimas 2 semanas. Y bueno, ¿por qué? Porque se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que si tomamos videos y fotografías en el metro, podemos ser susceptibles de ser detenidos por los integrantes de la policía bancaria o de la Guardia Nacional. Y bueno, yo me di a la tarea de investigar cuáles eran las sanciones a las que podíamos hacernos acreedores cuando esto sucede, porque los estatutos del metro marcan que no se puede, que hay que pedir una autorización por escrito, lo que vimos la semana pasada, pero no habla de sanciones, y no habla de sanciones porque son estatutos, no es una ley, es un reglamento, más no es una ley. Entonces, bueno, pues yo acudí precisamente a una persona que trabaja en PBI en alguna línea del metro y que yo conozco desde hace algún tiempo, y le pregunté si él sabía qué era lo que pasaba cuando uno tomaba fotografías o videos en el metro, ahora que hay una restricción para poder hacer esto. Y lo que me dijo fue que cuando eso sucede, el oficial de PBI se acerca a la persona que está tomando el video, la fotografía, y le dice a uno que lo borre, que lo elimine, no te quite el celular ni demás. O bien, si dependiendo de la opinión, valga la expresión, o del criterio de el policía, a lo mejor decide dar parte a sus superiores y entonces es trasladada la persona al juez cívico. ¿Se acuerdan que les dije que yo pensaba que seguramente iba turnado al juez cívico y efectivamente así es? Mi fuente en PBI comentó, yo le pregunté que cuál era la base, o sea, de qué lo acusaban a uno al tomar una fotografía o un video en el metro en función de esta restricción que hay en los estatutos, y él me decía que se tomaba como un ataque a las redes de comunicación. Cuando la gente era nada al juez cívico. Y yo le preguntaba que cuáles eran las sanciones y él me dijo, pues es que eso lo determina el juez. Bueno, ¿en base a qué lo determina? Le pregunté y me dijo, pues es que lo que aplican es la ley de, ¿cómo se llama? La ley de cultura cívica de la Ciudad de México. Pues el metro es una instancia en la Ciudad de México, es un organismo de la Ciudad de México, y que también al Código Penal de la Ciudad de México. Esta persona de informante de PBI, bueno, mi contacto en PBI me decía que la restricción se da porque el metro es una empresa privada. No sé si él sabe que si esto es verdad o no, que es una empresa privada que brinda un servicio al público. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que no es cierto. Esta parte no es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? De acuerdo al decreto de creación del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, que se publicó el sábado 29 de abril de 1967, es decir, hace más de 50 años, 55 para ser exactos, cuando era Distrito Federal. En el Diario Oficial de la Nación, el Diario Oficial de la Federación, ustedes pueden ver que dice decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, entre comillas, sistema de transporte colectivo, para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo en el Distrito Federal. Y bueno, ¿qué significa eso de que sea un organismo público descentralizado? Pues es eso, que es una dependencia del gobierno del Distrito Federal, en este caso ahora que
ya es Ciudad de México, pues de la Ciudad de México, es un organismo público. O sea, depende, recibe presupuesto del gobierno de la Ciudad de México. Es administrado por el gobierno de la Ciudad de México. Entrega cuentas al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, no es una empresa privada, es un organismo público. Entonces, no hay que confundir esa parte porque no estamos afectando a un ente privado, sino estamos, entre comillas, afectando a un organismo público que presta un servicio al público, a las personas que habitan en la Ciudad de México. Entonces, de entrada, pues yo no sé si mi conocido sepa que y la gente que se lo dijo, que el metro no es una empresa privada, sino es un organismo del gobierno. Y bueno, cuando él me habla a mí de la cultura, de la ley de cultura cívica y del Código Penal, pues entonces yo am, acudo a ver estas fuentes y dice Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que fue reformada el 15 de junio de 2022 y el Código Penal para el Distrito Federal que fue reformado el 29 de julio de 2020. O sea que estas leyes, y esta ley y este código ya existían desde antes, nada más que fueron modificadas, una recientemente y la otra pues un poquito antes, pero lo han hecho en esta administración. Bueno, vamos a ver primero la Ley de Cultura Cívica que cataloga como una infracción. El artículo 5 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dice que se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito como las plazas, las calles, las avenidas, los viaductos, las calzadas, las vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, etc. En inmuebles públicos o privados, en inmuebles destinados para el recreo, así como para espectáculos, mercados, templos, cementerios, etc. Públicos destinados a la estación de un servicio público como escuelas, inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio de transporte, es decir, autobuses, buses, el metro, el, el tren ligero y los sistemas de propiedad particular siempre tengan efectos en la vía, espacios y servicios públicos o se ocasionen molestias a las personas. Esto molesta a las personas. Lugares de como áreas verdes, avenidas, etc. Más nos dice que estamos cometiendo una infracción por tomar una fotografía. Pues digo, todo el mundo toma fotografías. Y tomamos una fotografía en un espacio público, en un mercado, pues no pasa nada. En un deportivo no pasa nada. En un teatro no pasa nada. En un jardín, pues no pasa nada. En el transporte público, mucha gente todos en el trolebús, en el camión, y pues no pasa nada. La ley de cultura cívica nos habla de las sanciones a las que nos hacemos acreedores cuando cometemos una infracción de las que se mencionaron anteriormente. En su artículo 30 dice que las sanciones aplicables a las infracciones cívicas son la amonestación, es decir, pues una llamada de atención, una multa, el arresto y el trabajo en favor de la comunidad, o sea, que te pongan a barrer ahí un jardín. Si la persona infractora fuese jornalera, obrera o trabajadora, no podrá ser sancionada con una multa mayor al importe de su jornal o salario de un día, de tal suerte que si una persona gana, por decir algo, 300 pesos, pues no lo pueden infraccionar con 500, ¿verdad? Tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, como por ejemplo los vendedores ambulantes, que pues su sueldo es variable, la multa no debe exceder al equivalente a un día de su ingreso, que pues es variable. Entonces, pero pues yo considero que el juez cívico en este caso pues no puede ponernos una multa o una sanción por tomar una fotografía,
crítica porque pues la ley de cultura cívica no dice que tomar una fotografía en el transporte público, cualquiera que éste sea, es motivo de una infracción. A lo mejor es el motivo de una infracción si yo le tomo una fotografía a una pareja que está abrazándose o a una persona en particular porque estoy molestando a la persona, estoy afectando la integridad de la persona. A lo mejor ahí sí, pero si yo estoy tomando una fotografía, porque como les dije la semana pasada, hay un mural muy bonito, porque hay una escultura que me gusta, porque la arquitectura de la estación, porque tenemos estaciones muy bonitas del metro, me agrada y quiero plasmarla en una fotografía o panorámica. Ahora los celulares tienen fotografías panorámicas, pues ahí no estoy molestando a nadie. Entonces, la ley de cultura cívica en ningún momento menciona que yo estoy cometiendo una infracción cuando yo tomo una foto o un video en el transporte público. A lo mejor sí puede interpretarse como que yo estoy molestando a una persona si yo le tomo una fotografía a esa persona sin su permiso. Y ahí es otra cosa totalmente diferente. Ahora bien, esta ley de cultura cívica nos dice en su artículo 31 que las infracciones se catalogan en varios tipos. Tenemos infracciones de tipo A, B, C, D y la E. Y cada una de ellas eh, cada tipo de infracción tiene un tipo de sanción equivalente a unidades de medida, en este caso o arresto, en este caso de horas o trabajo en favor de la comunidad, horas de arresto o trabajo en favor de la comunidad. Y conforme va avanzando el tipo de infracción, mientras más va siendo así ascendente el conteo de las letras, pues entonces la cantidad de horas de arresto y la cantidad de horas de trabajo en favor de la comunidad pues van aumentando. El mismo artículo 31 dice que la persona juzgadora, en este caso el juez, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrá imponer como sanción la amonestación, es decir, una llamada de atención, cuando en el registro del juzgado no existan antecedentes de la persona infractora. Es decir, si es la primera vez que a mí me llevan a un cívico, pues no, nada más me van a llamar la atención y no me van a imponer ni una multa, y mucho menos un arresto o trabajo a la comunidad. Y bueno, existe la infracción de tipo E que se sanciona con 20 a 36 horas que no pueden ser cambiadas por trabajo en favor de la comunidad. Entonces, ahí no menciona multa, no menciona arresto, simple y sencillamente de 20 a 36 horas de trabajo en favor de la comunidad y que no pueden ser cambiadas por nada. Bueno, después nos encontramos con el Código Penal del Distrito Federal. Todavía se sigue llamando así, aunque sea Ciudad de México. Y bueno, aquí viene lo importante. El título 23º, que habla de los delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías de comunicación y de los medios de transporte. Ojo con esta parte. En su capítulo 1 nos habla de los ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte. El artículo 330 nos dice que es incorrecto al que ponga en movimiento un medio de transporte por sí mismo, provocando un deslizamiento sin control. Es decir, si yo no sé manejar un tren o un autobús y lo pongo en movimiento y sin control y choco y todo eso, pues me van a imponer de 6 meses a 2 años de prisión y 50 a 200 días de salario mínimo de multa. Entonces, pues fíjense ustedes, aquí nos está hablando en el mismo código, en el mismo artículo, cuál es el delito que se comete. Aquí ya no es infracción, es delito, y el castigo que se impone. Pero el artículo 331 nos habla de que se impondrán de 1 a 4 años de prisión y 100 a 5,000 días de multa. Acuérdense que las multas van en función del salario mínimo, a quien dañe, altere, interrumpa, obstaculice,
destruya alguna vía o medio local de comunicación, de transporte público o de transmisión de energía, llámese cables de luz. Y bueno, nada más aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hace como un mes yo hablé acerca de las personas que estaban manifestándose en la carretera a Pachuca y que nos ocasionó 4 horas de retraso para llegar a nuestra casa. Y aquí dice que a quien interrumpa, obstaculice alguna vía o medio local de comunicación. Y yo no vi que a esas personas, porque además no dice cuál es el motivo, no dice que quedan exentas porque hay una cuestión justa o injusta, no. Nada más el artículo menciona, se impondrá de 1 a 4 años de prisión y de 100 a 5,000 días de multa a quien interrumpa o obstaculice alguna vía o medio local de comunicación. Así que hay mucha gente que ya le debe mucho dinero al gobierno por hacer esto. Pero bueno, el segundo numeral dice a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación o de transporte obstaculizando alguna vía local de comunicación, reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros. En el Estado de México, en la Avenida Central, a cada rato se plantan las personas y obstruyen la circulación del Mexibús y yo no veo que les cobre ninguna multa, pero bueno. Y bueno, hay otras cosas que están aquí que ustedes pueden leer respecto a este artículo 331. Y luego el artículo 363 nos habla de la cuestión del sabotaje. Ahorita que está muy de moda eso de que se sabotea el metro. Se impondrán de 5 a 15 años de prisión y suspensión de derechos políticos de 1 a 7 años al que con fin de trastornar la vida económica, política, social o cultural del Distrito Federal o para alterar la capacidad del gobierno para asegurar el orden público. Pero, ¿qué creen? Que pues yo no vi en esos artículos que tomar fotografías o videos fuera un ataque contra las vías de comunicación. Yo nunca vi en esos artículos que eh, tomar una fotografía o un video fuera sabotear una vía de comunicación. Entonces, yo, sinceramente, mi opinión personal, haciendo un análisis y dijera un antiguo jefe que yo tenía en la inteligencia de que yo no soy abogado, yo no soy juez y yo soy una persona común y corriente que no conoce leyes de cabo a rabo, pero mi cerebrito me da para pensar y decir en qué momento yo estoy cometiendo un ataque a las vías de comunicación si tomo una foto y un video para que a mí me argumenten que estoy cometiendo un delito de esa naturaleza y me lleven ante el juez cívico y me impongan una multa o me detengan o me pongan horas de servicio a la comunidad. O sea, digo, creo que es una situación un poquito complicada. ¿Y qué creen? Habemos de los 8 millones de personas que abordamos el metro todos los días, yo creo que habemos un porcentaje muy alto que no sabemos nada de leyes. Y si a mí me detienen por tomar una fotografía, pues me van a llevar al cívico y pues no voy a saber qué hacer, porque yo no conozco las leyes, porque yo no conozco los derechos que tengo, o tendría que llamar a un abogado y pues me va a cobrar un ojo de la cara y entonces me va a salir tan caro llamar a un abogado como pagar una multa. La diferencia es que si llamo al abogado, pues a lo mejor no me meten preso. Pero según mi fuente en PBI, el juez cívico es el que determina si uno es acreedor a una amonestación, a una multa o al arresto o al servicio a la comunidad. Entonces, yo les dejo esto de reflexión porque, como les comenté la semana pasada, para nosotros es muy fácil tomar una fotografía en el metro o un videíto para mostrarle a nuestro jefe que estamos tarde,
para sacar un muralito o algo, o simple y sencillamente porque hay personas que vienen de alguna parte de la República Mexicana y le quieren tener un recuerdo de que vinieron a la Ciudad de México y lo que primero que se les ocurre, pues me voy a tomar una foto en el metro, ¿no? Y pueden ser susceptibles de una situación de esta naturaleza. Y yo investigué esta información en función de lo que a mí, gente de PBI que trabaja en las estaciones del metro, porque sé que esa persona trabaja en las estaciones del metro, este, porque de bancados es que voy para que me digan la información necesaria y poder comentar con ustedes. Y entonces, pues sí me preocupa porque pues, yo no sé en qué momento yo estoy cometiendo un delito, porque a la luz del Código Penal y a la luz de la ley de cultura cívica, ni estoy cometiendo una infracción, ni estoy cometiendo un delito, pero sin embargo, de acuerdo eh, al criterio de las personas que están en la vigilancia del metro, pues estoy cometiendo un acto ilícito, entonces, y puedo ser susceptible de ser detenido. Entonces, bueno, pues tengan mucho cuidado. Aquí les dejo esto. Piénsenlo muy bien, insisto, cuando se suban al metro y piensen en tomar una fotografía para decirle a su jefe, a su maestro o a quien sea, pues es que mira, voy tarde porque hay muchísima gente y te mando la foto para que veas que no te estoy mintiendo. Piénsenlo muy bien porque si hay un PBI o un Guardia Nacional, pues posiblemente les pida, en el mejor de los casos, que borren su foto, que borren su video, y en el peor de los casos los pueden turnar al juez cívico para que, para lo que proceda, ¿no? Entonces, pues yo quería compartirles esto para que no les sorprenda y darles mi punto de vista, porque es un punto de vista personal de alguien que no sabe de leyes, pero que se puso a investigar porque yo, insisto, yo no veo que la ley diga que tomar una fotografía es un ataque contra las vías de comunicación. Destruir tirar un poste con un carro cuando chocan, por ejemplo, del trolebús, pues ahí sí, porque estoy afectando la línea. No sé, a lo mejor aventar basura a las vías del metro. Hay mucha gente que avienta basura a las latas de cerveza. Eso sí es un ataque a las vías de comunicación porque puedo hacer un corto. Pero tomar una foto, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Me da mucho gusto haber estado con ustedes y quiero insistir, bien importante esto que voy a decir, que quede bien claro. No hay tintes políticos de ningún tipo en este video que estoy haciendo. Es simple y sencillamente un programa de investigación y mi opinión, lo que yo pienso respecto a lo que veo todos los días, porque es muy diferente estar detrás de un escritorio, estar detrás de una pantalla de televisión y no subirse al metro y vivir todos los días las experiencias que vivimos los 8,000 millones de usuarios que utilizamos el metro día, con todo lo que sucede y lo que conlleva. Y bueno, pues es mi opinión. Los quiero dejar. Este tercer video relacionado con el metro es el último que hago del metro. La próxima semana les va a tener otro tema totalmente distinto para ya no aburrirlos. Y bueno, quiero enviarles como siempre saludos a nuestros amigos que nos ven en cualquier parte de México, de Sudamérica, de Estados Unidos y por supuesto del otro lado, allá en España, donde tengo gente que me conoce. Entonces, pues ya no los aburro más, me da mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos luego.